historia de videojuegos, pero ya otra vez retomamos lo que es las buenas prácticas de restricción de estupefacientes y psicotrópicos. Les estaba comentando acerca de los tipos de recipes que existen en Venezuela: el recipe corriente o el recipe ordinario y el recipe oficial o el famoso recipe morado. Este es un talonario, como se lo estaba mostrando, en el cual tiene ciertas características particulares de cada uno, donde él lleva un número por talonario, tiene que tener toda la información del médico, del paciente, dirección, una fecha de expedición y además debe llevar los datos del comprador si no es el mismo paciente. Estos récipes, como se los comentaba, los pueden encontrar en la Contraloría Sanitaria, médicos veterinarios y odontólogos. Y el récipe corriente es el récipe que se elabora ya en las oficinas médicas, en los hospitales o centros ambulatorios. Estábamos hablando también del artículo 6, la receta o récipe médico, que debe de contener, según este artículo y según la Gaceta 40.136, nos hablaba que debe llevar el nombre, dirección fiscal, RIF del establecimiento de salud. Dichos datos deberán figurar en forma impresa y sellada, por lo que les había comentado del caso cuando llegan récipes por psicotrópicos y estupefacientes con solamente el sello del médico. También debe de llevar el nombre, apellido y número de cédula del paciente, el año del nacimiento. Aquí debería de llevar cuánto pesa el paciente, de manera tal de que al administrar un medicamento podamos ajustar la dosis del medicamento según su peso corporal. Nombre del principio activo en la denominación común internacional, que es el principio activo, no la marca comercial. Concentración del principio activo, la forma farmacéutica y vía de administración, las indicaciones de las dosis por unidad posológica exacta de cada administración por día, así como la duración del tratamiento, hasta qué día culmina el tratamiento. El lugar y fecha de emisión, fecha de expiración de la receta o recipe médico, firma y sello del facultativo que prescribe. También se anotará en el cuerpo de la receta o recipe médico las advertencias dirigidas al farmacéutico. El médico estime procedente. El médico consignará en las indicaciones al paciente las instrucciones necesarias que busquen. Opcionalmente, además del principio activo y la denominación común internacional, podrán incluirse entre paréntesis dos marcas comerciales, pero primero tiene que ir de la denominación común internacional. Primero el principio activo y entre paréntesis las marcas que considere el médico que son de su confianza. Todos los datos e instrucciones deben ser claramente legibles. Se prohíbe el uso de récipes o recetas que tengan impresos nombres, logos o elementos publicitarios de laboratorios farmacéuticos, medicamentos o de cualquier marca comercial. Igualmente se prohíbe acompañar las recetas o recetas médicos con cualquier tipo de material promocional publicitario relativo a productos farmacéuticos. El artículo 7. Las recetas o récipes médicos que por falta u omisión no contengan los datos señalados en el artículo 6 carecen de valor para autorizar la dispensación del medicamento. Las farmacias no podrán dispensar medicamentos bajo prescripción facultativa si las recetas o récipes médicos no contienen la totalidad de los datos. Principalmente sabemos la situación país en la que vivimos. Esto ha llevado a una serie de eventualidades como más condescendientes, pero ya estamos llegando al punto como que estamos siendo muy condescendientes, estamos ya pasando por encima de las leyes, cosa que no debería de ser. ¿Qué es lo que normalmente, por lo mínimo, uno pide como farmacéutico para la dispensación? Que lleve todos los datos del paciente, todos los datos del médico, sello de la institución y la dosis, concentración y cantidades. Eso es lo mínimo. Ya, un récipe es un documento legal que una vez que ya tiene el sello del médico es un documento que no se puede violentar. Nos han llegado también casos en las farmacias donde hay tachones, borrones, incluso le quitan la fecha. Esos récipes se tienen que eliminar porque carecen de valor. Ya ese documento legal ha sido violentado, no procede para una dispensación. Así es, según las nuevas normativas que deja la resolución 40.136, así debería de ser un récipe, con todas las indicaciones que habíamos comentado.
el principio activo, las marcas comerciales, concentración, unidad de dosis por tiempo y las indicaciones para el paciente. Un paciente no puede venir a la farmacia a retirar un medicamento, un psicotrópico, lo más común en una persona, con las indicaciones, porque la ley no me lo permite y yo estoy actuando éticamente mal. Muchas veces estos medicamentos son, digamos, dicen de por vida, pero realmente no son de por vida. Estos medicamentos, los psicotrópicos, las benzodiazepinas, así como los barbitúricos, tienen que mantenerse en constante chequeo del paciente, si le está haciendo efecto, si ha hecho tolerancia o si necesita cambiar y un ajuste de dosis. Muchas veces el paciente, por cuestiones económicas, sociales, no se dirige otra vez al centro de salud y tiene un médico amigo que fácilmente le pone el sello y los datos y se le dispensa. Esto es súper común. Yo en esta farmacia he rechazado muchas indicaciones porque no es el deber ser de dispensación. El artículo 10. El farmacéutico es el único responsable y capacitado para la dispensación de medicamentos y tendrá la obligación de informar a los usuarios sobre todas las alternativas terapéuticas disponibles, con sus respectivos precios, conforme a la prescripción indicada en la receta y al listado oficial de especialidades farmacéuticas. Nosotros también estamos en la facultad de cambiar tratamientos. Sin embargo, en lo particular, a mí no me gusta cambiar tratamientos que sean indicados, porque el médico es el que hizo una evaluación física, clínica y de laboratorio y genera su diagnóstico. Sin embargo, cuando yo veo que las terapias son dosis mayores a lo habitual, concentraciones plasmáticas mayores a lo que debería ser la concentración máxima de un medicamento, eso me emite una alerta. Yo le digo al paciente que debería de volver a hablar con el médico o dirigirse con otro segundo médico para una segunda evaluación y una segunda opinión. Artículo 12. Corresponderá al Ministerio del Poder Popular para la Salud velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente resolución e informar a la población sobre los beneficios de la prescripción médica u odontológica por principio activo o denominación común internacional. Artículo 13. El incumplimiento de las infracciones de la presente resolución serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Salud y la Ley de Medicamentos, sin perjuicio dispuesto en otras leyes que regulen la materia. Vencimiento de receta directamente con psicotrópicos y estupefacientes. Según la circular del 2 de mayo del 2016, indica que el lapso de validez de las prescripciones facultativas consta de 5 días para estupefacientes, una vez que se emite la fecha de su dispensación, de su prescripción, y 10 días hábiles para medicamentos que contienen psicotrópicos, 5 días para estupefacientes y 10 días para psicotrópicos. Para los permisos especiales mayores a la posología oficial se dan 7 días hábiles para que el paciente pueda comprar el medicamento. Una vez que pasa esta fecha, ya ese documento pierde validez. Artículo 62 de la Ley Orgánica de Drogas. La Gaceta es la 39.546. La venta al público de los medicamentos. La venta al público de los medicamentos que contengan estupefacientes y sustancias psicotrópicas la harán únicamente las farmacias, mediante lo establecido en el talonario oficial previsto en esta ley. El talonario es de uso particular del facultativo, a quien se le concede y no podrá ser utilizado por otro facultativo. Las especialidades farmacéuticas que lleven en su composición sustancias comprendidas en la lista 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, así como otras especialidades farmacéuticas que el Ministerio del Poder Popular, con competencias en materia de salud, mediante resolución considere conveniente incluir en este grupo, podrán ser despachadas con récipe de uso particular del facultativo o de la institución hospitalaria a la que presta su servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el talonario oficial o el récipe morado, que cada médico o cada veterinario odontólogo vaya a retirar de Contraloría, no puede traspasarlo a otro profesional. Ese es único y él debe rendir cuenta de esa dispensación, la cantidad que administró y por qué se administró esto. ¿Quién nos regula en base a todo esto? Según la Ley Orgánica de Salud, la Contraloría Sanitaria es el único ente que está capacitado y debe regular toda la dispensación de medicamentos, tanto de médicos y farmacéuticos.
Los infractores del presente artículo serán sancionados con multas equivalentes de 100 unidades tributarias y 300 unidades tributarias. El artículo 63, el talonario oficial, el famoso recibo morado. Todas prescripciones de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para ser despachadas constarán en la formulación especial numerada de color específico que distribuirá el Ministerio del Poder Popular con competencias en materia de salud y deberá contener en forma legible manuscrita los siguientes requisitos y datos: nombre y apellido, dirección del consultorio, cédula de identidad, número de matrícula sanitaria del facultativo o facultativa, denominación del medicamento, cantidad de cada medicamento expresada en número y letras, sin enmendaduras, nombre y apellido, dirección y cédula de identidad del paciente o la paciente e identificación del comprador o compradora, la firma del facultativo y la fecha de expedición, sello húmedo del facultativo o facultativa en récipe corriente membretado del mismo. El valor de los talonarios de récipe especial serán establecidos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud mediante la resolución. Actualmente desconozco cuál es el precio del talonario oficial, pero más o menos ronda entre los 15 a 30 dólares si no me equivoco. El artículo 63 del talonario oficial. Para hacer una nueva solicitud, el facultativo o facultativa debe remitir anexo a la solicitud el talonario agotado. En el caso de robo, hurto, pérdida o extravío del talonario, deberá presentar una constancia emitida por el 6CPC, quien está en la obligación de recibir la denuncia y expedir la referencia a constancia indispensable para el Ministerio del Poder Popular con competencias en materia de salud entregue un nuevo talonario. Los infractores de lo dispuesto en este artículo serán sancionados con una multa equivalente entre 80 a 100 unidades tributarias. El Ministerio del Poder Popular, con competencias en materia de salud, queda facultado para negar la entrega de un nuevo talonario cuando se compruebe la indebida utilización del mismo por parte del profesional solicitante, previo procedimiento administrativo. El artículo 64. Esto es súper puntual porque nos habla de que no se le puede dispensar por ninguna circunstancia estupefacientes ni psicotrópicos a niños, a menores de 18 años. La inobservancia de esta disposición será sancionada con una multa de 100 a 200 unidades tributarias. En caso de reincidencia, el profesional farmacéutico o farmacéutica será sancionada con la suspensión de la licencia del ejercicio profesional por un lapso de un año, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en la Ley de Delitos Comunes. El artículo 65. El artículo 65 habla del permiso especial. Este permiso especial es cuando la posología es mayor a la referida en la posología oficial de estupefacientes y psicotrópicos. Los facultativos no prescribirán los medicamentos que contengan estupefacientes, sustancias psicotrópicas o los preparados en dosis mayores al estrictamente indispensable de acuerdo a la posología oficial. Sin embargo, cuando a su juicio fuera necesario un tratamiento prolongado o en dosis mayores a la posología oficial, lo participará por escrito al Ministerio del Poder Popular con competencias en materia de salud. El Ministerio del Poder Popular con competencias en materia de salud podrá otorgar un permiso especial limitado y renovable para que un establecimiento farmacéutico determinado, esto es determinado, es puntual. De repente con este permiso especial no pueden ir a cualquier farmacia a retirar este medicamento. Este permiso especial va destinado directamente con los datos fiscales de la farmacia a la cual dispone del medicamento. Ejemplo, esta farmacia tiene que entregarle los datos, pero esos datos ya están registrados en la Contraloría Sanitaria. Una vez que llega ya el paciente, la Contraloría Sanitaria nos llama a nosotros, directamente se comunica por lo menos conmigo y me dice: doctor, ¿usted dispone de morfina de 10 miligramos? Yo le digo: sí, dispongo de ciertas unidades. Y él: ok, le voy a mandar para allá un paciente que necesita 84, que he llegado a dispensar 84 mediante un permiso especial. Esto es porque dentro de ese permiso van todos los datos fiscales y los datos personales del farmacéutico, el código MPPS, el COLFAR, el Colegio de Médicos y el FEFABER. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud podrá otorgar ese permiso limitado para que un establecimiento farmacéutico
farmacéutico determinado pueda despachar los medicamentos en las condiciones y cantidades señaladas para cada caso. En caso de emergencia, el facultativo o facultativa podría indicar la dosis de los medicamentos que considere necesarias para superar la situación de emergencia, estando obligado a dejar constancia motivada de todas las actuaciones relacionadas en el correspondiente registro clínico. En caso de no existir el registro clínico, deberá rendir informe de la misma ante las autoridades sanitarias competentes dentro de los 7 días hábiles siguientes al acto terapéutico al que se refiere esta disposición. Esto abarca ya a nivel intrahospitalario. El Ministerio del Poder Popular en competencia en materia de salud podrá anular este permiso cuando lo busque conveniente. La posología oficial será la establecida por resolución de dicho ministerio. El facultativo o facultativa que inflija mediante récipe la posología oficial, así como que el que expediere la misma fecha para la misma persona más de una receta de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aún cuando ellas están reflejadas en la posología oficial, será sancionado con una multa de 100 a 300 unidades tributarias. ¿A qué se refiere este párrafo? Es muy común, más de lo que creen, que los casos de los pacientes que necesitan midazolam pueden llegar a necesitar hasta 20 midazolam en 24 horas. Según la posología oficial, dice que ese medicamento de 15 miligramos se dispensa una sola ampolla por cada récipe corriente. Entonces me han mandado informes médicos y me han mandado 20, 15, 10 récipes para dispensarle al paciente el midazolam. Eso está en contra de la ley. Principalmente el médico va a ser sancionado con 100 y 300 unidades tributarias, pero el farmacéutico es sancionado con la suspensión de la matrícula por el tiempo de 1 año. En caso de reincidencia será sancionada con la suspensión de la matrícula del ejercicio profesional, con la invalidación del talonario especial en uso o con el no otorgamiento de talonario de récipe especial, por el permiso de 1 año a partir de la fecha de la infracción. Pero en caso del profesional farmacéutico o farmacéutica que expenda estas sustancias o sus preparados que contengan dosis en cantidades superiores a la establecida en la posología oficial, será sancionado con la suspensión de la matrícula del ejercicio profesional por el lapso de 1 año, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en la Ley de Delitos Comunes. Por eso nosotros en la farmacia somos súper estrictos al momento de dispensar estos medicamentos. No es que no queramos dispensarlos porque entendemos la necesidad del paciente y realmente para nosotros es muy difícil porque el paciente después de todo ese proceso traumático que pasó su familiar y se acerca hacia nosotros porque tiene un paciente con politraumatismo, tiene prácticamente que entre la vida y la muerte, se choca con nosotros y me dice que no me quieres vender el medicamento. Y no es que no lo quiera vender, porque yo realmente dispongo de bastante cantidad de este medicamento, sino que yo estoy colocándome en tela para que mi matrícula sea retirada y me quiten la licencia como profesional farmacéutico. El artículo 66. Prescripción de medicamentos por odontólogos o odontólogas veterinarios o veterinarias. Los odontólogos o odontólogas solo podrán prescribir los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos que mediante resolución determine el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, como de uso odontológico. Para el caso de médicos veterinarios o médicas veterinarias, estos o estas podrán prescribir los medicamentos que contengan la sustancia a que se refiere este capítulo, que solo son utilizados en medicina veterinaria, y para ello deberá figurar en los récipes, además de los requisitos y datos establecidos en el talonario oficial, el nombre y domicilio del propietario del animal e identificación de fecha y dosis adaptada a la posología oficial según la especie del animal. La infracción del presente artículo será sancionada con multas equivalentes a 100 unidades tributarias, 200 unidades tributarias, y en caso de reincidencia se suspende la matrícula del ejercicio profesional por el lapso de 1 año, sin perjuicio de sanciones penales establecidas en esta ley para los delitos comunes. Estos requisitos, ¿verdad?, era para emitir los permisos de venta de psicotrópicos. Comenzando este mes y terminando el anterior, yo me dirigí con el nuevo coordinador de drogas y cosméticos
de Contraloría Sanitaria, el doctor Abraham Neme, y le planteé la problemática que estamos teniendo aquí en Alessandro Alvarado. Le dije lo que estaba sucediendo, que era un problema indispensable, que era complicado, la forma en que llegaron los pacientes aquí y las emergencias que ellos tienen y las carencias que ellos tienen. Y él me dijo que iba a someter una conversación con el director de drogas, Félix Mujica, acerca de si podíamos hacer una prueba piloto. Esta prueba piloto consistía en que los datos que necesita el paciente llevar para emitirse ese permiso especial los podía consignar aquí en la farmacia, donde yo tenía que velar porque todos esos datos y esos récipes de informes estuviesen completamente acordes con lo exigido por él o lo exigido por la ley. ¿Qué era lo que decía estos requisitos? La copia de cédula del paciente, copia de cédula del comprador, la dirección de habitación del comprador y del paciente. Realmente la ley establece la dirección del paciente. El informe médico elegible que indique tratamiento específico, fecha actual, dosis y tiempo de tratamiento. El récipe con sello del médico tratante, indicaciones de medicamentos y presentación del mismo, que sea legible a la vista de los datos del doctor, nombre, apellido, cédula, RIF, número de MPPS y el CM, Colegio de Médicos. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, mira, esto se llevó a cabo, realmente imagínense, para que se tengan una idea, en 3 días se vendieron 120 midazolam por emergencia, y eso se queda pequeño con la necesidad de los pacientes. Pero el proceso fue tan tedioso, fue tan complicado a nivel de gestionar y emitir los permisos, me negaban muchos permisos, tuve que llamar a cada paciente, tuve que decirle comuníquese con el médico porque me negaron el permiso y yo ya había dispensado esas cantidades. Me estaba generando un problema grandísimo para mí en la mala dispensación de esto por lo más mínimo, por una cosa como que la fecha del informe médico no era la misma que la del récipe, por una cosa como que no se ve en el sello el MPPS del médico o que no lleva la cédula del médico. ¿Por qué? Porque nosotros, mediante la página del SACS, con Contraloría Sanitaria, podemos introducir lo que es la matrícula o la cédula del médico y aparecen todos los datos si está registrado o no. Pero con que falte uno de esos, entonces nos genera un problema. Incluso llegamos allá a la Contraloría y ellos tampoco lo encontraban y no había registro. Entonces, en vista de varios procesos donde ha sido bastante, digamos, ortodoxo, el director dijo vamos a cancelar esto y que se dirijan directamente hasta la Contraloría Sanitaria para emitir el permiso. ¿Sí? Y esa infusión que se la pasa a las 6, 7, 6 horas, eso no lo dura ni siquiera 24 horas. Entonces vas a usar 15 mil ampollas en un paciente que dura 8 horas, por ejemplo, cada 8 horas tienes que volver a anotar 15 más. Entonces un solo paciente en menos de 24 horas puede tener, no sé, 50 ampollas de midazolam, dependiendo de la presentación. Porque si es de 1 al 5, necesitas muchísimo. Si es de 2 en 10, también. La que más te rinde es la de 3 en 15. Igualito, o sea, es muy poquita cantidad. 3 ml, o sea, 3 ml en 1 ml, entonces necesitas la cantidad. La pregunta ahora es, si yo tengo un paciente neuroquirúrgico y no cuento porque sabemos que la institución puede tenerlo, pero es un paciente que va a durar mucho tiempo y se nos acaba el stock que tenemos allí y hay que solicitarlo porque el farmacia central tampoco puede responder que el familiar tiene que comprarlo y es un sábado a las 3 de la mañana. Dejamos el paciente así a la paz de Dios. Mira, ese es el día de la reunión de nosotros aquí. Nos ha llegado a su caso en este tiempo que estábamos haciendo lo de los permisos. Primero la Contraloría Sanitaria, le mandamos los datos escaneados, ellos nos aprobaron o no nos aprobaron. El paciente mientras tanto estaba esperando aquí en la farmacia, mientras que nosotros le decimos sí, no nos aprobaron, se le van a dispensar o no se les aprobaron o no van a dispensar. En estos horarios extra de oficina, fuera del horario de oficina, nosotros pues tomamos la responsabilidad de que se dispensaran de acuerdo a las indicaciones y lo que indica en el informe. Pero como te digo, o sea,
Esto es un problema legal, esto es un problema sanitario, pero el principal afectado, aparte del paciente, es el farmacéutico que dispense más de las cantidades con la eliminación de la suspensión de su matrícula. Ese es el detalle, que yo estoy consciente y estoy enterado de la situación del Midazolam en el hospital, y de verdad quise hacer algo por ayudar, por solventar la situación, por dispensar las cantidades, pero hay muchas cosas que están en la ley que todavía pues siento que necesitan una actualización, siento que necesitan una revisión, actualizar tanto tratamientos como actualizar dosis. Mientras tanto, tristemente nos tenemos que quedar con esto porque... ¿Cuál es la recomendación ante el paciente intubado, conectado, que amerita el reposo neurológico y no puede generar una enfermedad? ¿Cuál sería? No se dispensa. Mira, no se dispensan. Realmente no se dispensan porque legalmente no está establecido. Entonces, si un familiar me llega a presentar un familiar y pero no me trata la manera de ser una cosa, ya sabemos que es por esto. Ese es el detalle. El detalle está en la ley. No es que no te la dispensamos porque no está el farmacéutico, porque de hecho a mí me llaman incluso a las 3 de la mañana, doctor, me llegó este caso. Y yo como que veo, chequeo, evalúo, pero si no cumple, pues estamos sujetos a sanciones. ¿Y a dónde deberíamos nosotros enviar el familiar con su inquietud? Mira, dentro de un horario de oficina a la Contraloría Sanitaria. En la redoma de Guaparo está la Contraloría Sanitaria. ¿Me permite conversar con ustedes? Yo creo que lo que estamos hablando de estupefacientes y psicotrópicos a nivel hospitalario está fuera, un poco fuera del alcance de nosotros como farmacéuticos. Porque la parte de hospitales, y vamos a tocar un tema que realmente no me gustaría haber preparado aquí, pero veo que hay como mucha incertidumbre y quizás no estamos ubicados en donde debe ser. Creo y estoy segura por la experiencia que tengo, yo no soy farmacéutico, tengo 40 años de graduado. Yo trabajé 2 años en un hospital público. Midazolam, fentanil, ropurol, bromuro, todo anestésico, todo psicotrópico es a través de los hospitales. ¿Okay? Se ha hecho un hueco realmente que se está manejando por la falta de algunos medicamentos dentro de los centros. ¿Quién va a manejar esa situación? No puede recaer en nosotros los farmacéuticos. Nosotros no somos gente que estamos, digamos, en la posibilidad de tener ese tipo de medicamentos dentro de las farmacias privadas o medianamente públicas, no lo sé. Pero eso es de los hospitales. Eso tiene que ser suministrado por los hospitales. Exacto. Entonces creo que debemos dirigirnos a los hospitales y que sea canalizado todo ese tipo de medicamentos en el volumen que se tiene que manejar por los hospitales. Las farmacias no estamos en capacidad de eso. Entonces creo que es una acotación para aclarar. Por supuesto. Realmente que debemos manejarnos en esa cosa. Incluso en las dosis de la ley establece por lo menos el fentanilo en la posología oficial, de acuerdo a la dosis de uso intrahospitalario específica. Entonces, ustedes no dicen a nosotros, o sea, a que pueden recurrir en ese caso, porque en los hospitales no hay despacho de este tipo de medicamentos porque se han agotado, tienen que ser directamente con la Contraloría Sanitaria. Ahorita hay un caso particular que nosotros sí disponemos de fentanilo, midazolam, morfina, pero todo esto es muy contabilizado y muy supervisado. Entonces, para la dispensación de este tipo de medicamentos, tiene que ser por todos los canales regulares, para que haya una trazabilidad, para que haya una transparencia al momento de ser dispensado. Y no tomar por el hecho de que seamos unos dispensadores de droga con licencia, ¿no? La situación es que el paciente se tiene que dirigir hasta la Contraloría Sanitaria, que es el único ente que le puede emitir un permiso legal para comprar las cantidades. De repente, yo sé, me dicen, ¿por qué no le mandan más de las cantidades que necesitan? Me dicen, es que de acuerdo a la respuesta del paciente se le indica midazolam. Entonces estamos como que, no sé cómo decirlo, como
como no podemos tampoco hacer mucho, realmente porque no podemos hacerle comprar al paciente 50 midazolam si se le van a incorporar solamente 20 por 24 horas y tiene una mejor respuesta o qué sé yo, ha evolucionado drásticamente. Entonces, esa es la situación donde nos vemos nosotros. El problema no son las farmacias, el problema radica en la parte de la información legal que se debe manejar, a quienes se deben dirigir para los casos de emergencia y cómo se debe realizar a nivel intrahospitalario. Pero doctor, es que la responsabilidad tampoco radica en lo que parece el colegio de farmacéuticos como una colegiada debería ser la que debe introducir un amparo constitucional, la sala plenato constitucional del CJ y luego dar una jurisprudencia que te dé la resolución sobre ese tema en particular, ya que eso está establecido en el año 99 de la Constitución vigente. De hecho, en la ley de elección de la farmacia radica eso que tú dices. Pero hay un grupo destinado donde está el Colpar y el Refarben, que junto con 2 médicos y 2 farmacéuticos que se reúnen para todos los problemas sanitarios dentro del país. Pero esto realmente no ha tenido una actualización. Porque si no, la otra es que una persona, por falta de medicamento, haga una denuncia del Estado y por un amparo constitucional logre una resolución de la sala penal. Ese no es el deber ser de la institución. Yo debería lograr una decisión de la sala civil o de la sala constitucional antes de llegar a una sala penal. Porque ya se está hablando aquí, se asume una responsabilidad por dar la jurisprudencia de la sala penal y dar la responsabilidad del Estado venezolano. Recuerden que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Por supuesto, pero eso es una cuestión de, por lo menos nosotros los regentes de farmacia, pues estamos, digamos, de brazos cruzados, sí, porque ya es a nivel de organización de colectaciones. El elemento jurídico de esta problemática es el colegio farmacéutico que llega a ser el hincapié a diga, en este caso los farmacéuticos aquí presentes son los que por medio de sus representantes gremiales tratan de llegar a ser ante la asamblea por no, cada que se vota. Él logra más rápido una resolución judicial de la sala constitucional que una reforma legislativa de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque la sala llega, monta la solicitud, hace la exposición de motivo, hace la decisión. La Asamblea tiene que ir a 2 discusiones de ley para después ir a una aprobación. Es válido. La cuestión está en que debería haber un código interno, porque lo que dice el PEA, no podemos esperar que haya algo muy grave, porque yo como médico no voy a denunciar, no me vendieron midazolam, porque yo puedo decir al paciente, pero no sé cómo ayudarte porque ya yo te di la orden, ya sé qué vamos a hacer, ya sé cómo yo como médico voy a tratar a tu familiar, pero no tengo los recursos. El que va a denunciar es el familiar y tiene que ser algo muy grave para que llegue a un organismo tan grande allá y hay un cambio constitucional, debe ser un organismo interno y más allá debería haber un protocolo para el paciente crítico, porque como médico estamos claros de que hay pacientes críticos que llegan a emergencia y un paciente que va a preguntar para una cirugía, para tomar una neurocirugía, que le pedimos que se ponga midazolam, que en el caso que se le puede prestar con otra droga que él la va a conseguir en un plazo, porque el paciente está estable y tiene tiempo para ir a la contraloría, pedir su permiso especial, pedir comprar sus medicamentos y va a tener su medicamento de forma al momento que lo necesito y ya. Pero si es un paciente crítico, debería ser otro protocolo mucho más grande, porque ya no puedo tener un paciente intubado en la emergencia, esperando que vaya a la contraloría para que le den la zona porque se va a morir y ahí es donde va a haber el problema. Y no hay un paciente que ustedes, o sea, en ese caso, están violando el derecho exacto. Y no hay llegado de farmacéutico porque, o sea, lo ideal. No, ellos tienen el derecho a la salud. O sea, la salud termina en la responsabilidad del Estado. Ellos no pueden ejercer, ellos no pueden hacer la función del Estado. El primer principio que debes tú hacer como profesional, no somos peores de los demás. A cada quien es responsable de sus acciones. ¿Estás entendiendo? Pero aquí la inquietud es que no existe una imagen dentro del colegio de médicos, cuando la persona diga, yo voy a meter una parola, son ellos los que ven el problema del manejo de la droga. Y es el colegio de farmacéuticos que debe hacer la función. Unido con el colegio de médicos, porque unido con el colegio de médicos. El colegio de médicos debe enviar 2 representantes junto con el colegio farmacéutico, 2 representantes, para actualizaciones, para emitir emergencias sanitarias, todo eso que ustedes están mencionando, ese es el deber ser. No se ha hecho. Realmente no se ha hecho. Y esa es la problemática que se está viendo ahorita. Bueno. Hasta la sociedad venezolana en este se pudiera saber. La sociedad venezolana es una estructura colegiada la que hace la solicitud ante ese voto. O a la asamblea, como ya hablaron.
pronuncia, él asume que tú como Estado estás fallado y tienes que dar una respuesta y hacer una corrección. Porque cuando tú aplicas la ley, el derecho es muy dinámico. O sea, la mayoría de las leyes están por antes de la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el derecho es muy dinámico, tiene que alguien responder eso. Y si no te hace modificar la ley parcial o totalmente, tiene que haber una resolución objetiva en un momento determinado para una solución particular, no para un lugar, sino para una solución particular. Pero las estructuras colegiales, como dice el doctor, ya sean ellos como farmacéuticos, o el colegio médico, la Federación Venezolana, son las que deberían llevar eso. Tienen que tener la sociedad sobre la tesis, sociedad sobre la medicina crítica, porque ellos son los más afectados. Aquí tienen cuál es el permiso especial. Este es el permiso especial que emite la Contraloría Sanitaria. Es estos datos. Tiene, como les comentaba, el permiso especial tiene los datos de la farmacia, del farmacéutico regente de la farmacia, tiene también todos los datos de la persona que va a comprar, los datos del paciente. En los datos aplican la dirección exacta, la dirección que aparece en el RIT del paciente, y también todos los datos del médico. Por lo menos aquí pueden ver que está el MPPS, el CIEP y la cédula de identidad del médico. Por estas pequeñas cosas también se echa para atrás un permiso sanitario. Si no lleva el MPPS, el sello, la cédula, o no se puede verificar la cédula del médico, se echa para atrás un permiso. Se coloca el principio activo, la concentración del principio activo que tiene, la dosis, la razón, por lo menos en este caso, 12 cc, por igual a dosis de 0 miligramos por kilogramo por hora, la cantidad a dispensar, 10 ampollas, un tratamiento por tiempo de 24 horas. Y bueno, es emitida por la Contraloría Sanitaria y por el Coordinador de Drogas y Cosméticos del Estado Carabobo. Por aquí se me quedó. Esto es un código, aquí no se ve bien, pero esto es un código de documento. Este código es único. Ese documento no se puede repetir, por eso la ley establece también que no se puede emitir más de un permiso especial en un mismo día para un mismo paciente, porque está en contra de las condiciones. Se debe establecer, según el informe, una dosis específica para el tratamiento y por el tiempo de tratamiento. La posología oficial. Esta es la lista de la posología oficial. Esto de verdad les digo, esto es algo que no se ha actualizado. Esta es una lista que está desde 1994, donde se observa las cantidades a dispensar de acuerdo a recife oficial o recife corriente. Por acá tengo por lo menos las especialidades farmacéuticas que se tienen con recife corriente. Es una lista larga, ¿verdad? Es toda esta lista de medicamentos controlados, psicotrópicos, de todas las marcas que había y hay en el país. Tengo también la lista que está de este lado. El recipe oficial con fentanilo, morfina, fentanilo, de cuánto se debe de expedir. Es esta lista, yo se las voy a ir pasando para que la vayan viendo por encima, más o menos qué es lo que se puede dispensar. ¿El número de Gaceta cuál es? ¿El número qué? De Gaceta. Número 4746. ¿4.700? 4746. Esto es un resumen de más o menos qué es lo que dice aquella lista, porque ahí están todas las marcas antiguas y que ahora están en el mercado. Y de acuerdo a psicotrópicos, por lo menos las benzodiazepinas y barbitúricos, esto es lo que se puede administrar. El alprazolam para dosis para 7 días 30 comprimidos, para 30 días máximo 100 comprimidos. Esto es lo que nosotros resumimos en la farmacia como se te puede dispensar hasta 3 cajas de alprazolam, porque vienen por 30 tabletas. Realmente, como ven acá, no es por caja, sino por tabletas, las cantidades a dispensar. De hecho, hay una cosa también que es bastante común en la farmacia, que es cuando me llegan los pacientes con una benzodiazepina o con el mismo barbitúrico, el clonazepam, y quieren que se le dispense ciertas cantidades, pero es el médico el único que puede decir cuántas cantidades se le van a dispensar al paciente.
Si un récipe me llega con solamente el principio activo y no me dice cantidades de cuántas cajas se le va a dispensar o cuántas tabletas se le va a dispensar, yo por ética profesional únicamente le dispenso una caja al paciente. Ya si él quiere más, tiene que dirigirse al médico y que le haga el informe que sea la misma letra y puño del médico, que indique cuántas cantidades, porque hasta esto lo han traído modificado y se tiene que retirar el recipe de la farmacia porque no cumple con la normativa legal. El bromazepam de 36 miligramos, 30 comprimidos a 100 comprimidos. Clonazepam de 0.5, de 1 y 2 miligramos, de 3 comprimidos a 100 comprimidos. Se necesita para todos estos récipes corrientes. El diazepam, 6 ampollas a 18 ampollas, para 7 días y para 30. Fenobarbital, de 10, de 15, 50 y 100 miligramos, entre 30 comprimidos a 100 comprimidos. Fenobarbital en ampollas, 6 ampollas a 18 ampollas. El midazolam, si es la concentración de 15 miligramos por 3 ml, una sola ampolla por récipe corriente. Si es de 5 miligramos por 3 ml, hasta máximo 3 ampollas por récipe corriente.